Buenos días, iglesia. Seguimos en victoria, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, definitivamente. Y cantábamos ese himno que decía: ¿quién más es digno? ¿Quién es más digno de recibir la gloria? Más aquel que nos vio perdidos y aún siendo sus enemigos nos hizo sus hijos. No nos hizo amigos, nos hizo hijos. ¿Quién más digno que él? Amén. ¿Cuántos están gozando en el estudio del Evangelio de Marcos? No es que yo puedo decir, yo leí la Biblia de pasta a pasta, pero la verdad, y aunque hayamos leído la Biblia de pasta a pasta, Dios habla constantemente a través de su palabra, y lo que leímos y lo volvemos a estudiar, Dios continúa hablándonos quizás muchas cosas que no captamos, porque la palabra de Dios es viva y nos habla donde nos encontremos. Amén. Marcos 8, la semana pasada vimos algo muy bonito, pero que nos deja a nosotros pensando cómo podemos nosotros ser instrumento del enemigo sin quererlo. ¿Cuántos lo creen? No escuché. Voy a preguntar. ¿Cuántos creen que podemos ser instrumentos del enemigo sin que querramos? Si no estamos conectados con Dios y constantemente en comunión con Dios, podemos ser usados por el enemigo para desanimar a alguien, para decir algo que incorrecto. Y eso es lo que le sucedió a Pedro en el capítulo 8 que estudiamos. Le dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Y luego le dijo Jesús, confrontándolo, les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y como Pedro siempre bien quería ser el que se sacaba. ¿Han tenido ustedes en la escuela algún estudiante que siempre es el que ahí está, el que se sienta a la mesa del maestro, que siempre quiere sobresalir, el que siempre... Pedro era ese, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el maestro le dice: wow, Pedro, wow, ni carne ni sangre te ha revelado eso, wow. Y podemos a veces acertar en las cosas de Dios y tener un entendimiento de las verdades de Dios. Sin embargo, luego Jesús dice: bueno, Pedro, qué bueno que sabes quién soy, pero déjame decirte lo que sigue. Y empieza Jesús a abrir su corazón y decir lo que va a sufrir, su muerte. Y Pedro le dice: bueno, sí. Paremos aquí. No dice de la manera como yo lo digo, pero yo, como hago mis propias maneras, mis películas mentales, lo veo así. Y le dice Jesús: bueno, Pedro, acabas de decir algo tan cierto que me sorprendió que saliera de tu boca, y ahora me quieres persuadir a que no vaya a la cruz. Apártate de mí, Satanás, dice. ¿Era Pedro Satanás? Pero estaba siendo usado. Acababa de tener una revelación que solamente el Espíritu Santo le podía revelar. Tú eres el Cristo. Todo el mundo estaba equivocado. Tú no eres ningún profeta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, Pedro. Y ahora me dices que no vaya a la cruz. Y ahora vemos cómo Jesucristo tenía esos discípulos que quería el corazón de ellos que estuvieran abiertos para demostrarles y mostrarles las grandes verdades bíblicas y lo que tenía que acontecer, que era muy importante que ellos supieran. Sin embargo, en el mismo capítulo 8 les dijo Jesús: ustedes han pasado mucho tiempo entre fariseos y su corazón se ha endurecido también. Esto es tremendo. Cuando andamos fuera y andamos en relaciones con personas que no tienen la fe de la palabra de Dios, nuestro corazón también se puede endurecer. Tenemos que constantemente tener comunión con aquellos que tienen fe en Dios, igual que nosotros. ¿Para qué? Para que nos ayuden, nos levanten, nos fortalezcan y juntos podamos crecer en fe, porque esa es la meta de todo creyente: madurez espiritual. La salvación la recibimos, como siempre lo digo, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia: somos salvos por fe, por la gracia que el Señor nos ha dado. Sin embargo, tenemos que continuar creciendo y madurando en esa nueva fe que tenemos. Y tenemos que, como un cuerpo de Cristo, estar aprendiendo, estar animándonos y estar en este camino que Dios nos trae, que es la madurez y el gran mandamiento, que es
traer el evangelio de Dios a todos los rincones de la tierra para que puedan tener la oportunidad de ser salvos. Eso es. Así es que hoy vamos a estudiar capítulo 9. Esta fue la introducción. Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias una vez más por permitirnos llegar a tu casa. Pudimos alabarte y ahora ponemos este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos. Te pido, Dios, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para ser transformados a través de tu palabra. Padre, si hay algo que quieras decirnos, Padre, estamos aquí. Tenemos toda nuestra atención en tu palabra y en ti, mi Dios. Ministranos a través de ella, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Capítulo 9 de Marcos nos enseña algo increíble, porque es increíble. Antes de que los discípulos fueran y vieran la experiencia de lo que Jesús estaba diciendo que iba a sufrir, les permitió ver su gloria. Eso es precioso, porque Jesucristo como que les permitió abrir una ventana y ver ahora quién verdaderamente soy, que ustedes no han podido ver. Y les he dicho, y les he dicho, y les he dicho, pero por dureza de su corazón no han podido o no han querido ver, y ahora sí les voy a mostrar que sus ojos se abran para ver quién soy yo, para que sepan todo lo que les he estado diciendo. Y es precioso, porque ahora, antes de que vean la cruz, les voy a mostrar mi gloria. Amén. Es precioso porque a veces podemos tener algo delante de nosotros y no entender o no captar lo que en realidad está enfrente de nosotros. Yo tengo un amigo, tengo muchísimos años de ser amigos. Y si ustedes ven a mi amigo y lo ven solo y lo ven entrar al lugar donde compran café, lo más probable que ustedes se sentirían movidos a decirle, ya es una persona muy mayor, se sentirían movidos quizás a decirles, ¿le puedo comprar esta taza de café? Porque se viste tan humilde que pareciera como que va a tener dificultad para pagar su tacita de café. Y es una persona tan preciosa que con mucho gusto se la pagarían ustedes. Pero la verdad es de que mi amigo tiene muchísimo dinero. Y puede quizás hasta comprar el lugar de donde ven el negocio donde estamos entrando. Pero es muy humilde. Me encanta. Muy sabio en todo lo que dice y en todo lo que hace. Y por eso Dios lo ha bendecido de esa manera. Pero no llega queriendo mostrar nada. Simplemente llega, puede comprar su taza de café y se va. Podemos ver lo que los otros naturales, nuestros ojos nos permiten ver, pero no podemos ver más allá de la realidad. Y es lo que estaba sucediendo con los discípulos. Jesucristo les decía, lo veían hacer milagros, pero no entendían en plenitud lo que Jesucristo les estaba hablando. Y esto me lleva al primer punto, que es: Jesús es más de lo que imaginamos. Y eso es una gran verdad. Lo vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 8. Y dice así la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué les parece? Cada persona tiene un círculo especial de amigos. Me imagino que cada uno de ustedes tiene aquellas personas que cuando usted está atravesando situaciones difíciles, usted dice: voy a hablarle porque necesito que se una conmigo en oración, necesito hablar con esta persona. Jesucristo tenía a los de él. Jesucristo tenía a Pedro, a Jacobo, que es Santiago,
y tenía a Juan, los dos hermanos, los hermanos del trueno, y se los llevó juntos. A veces Dios nos quiere apartar para mostrarnos, para enseñarnos cosas, porque a veces en medio de la multitud no percibimos todo lo que Dios quiere con nosotros. Por eso es importante tener intimidad con nuestro Señor. Y en este caso Jesucristo se llevó a las tres personas que constantemente se veía que tenían esta comunión con el Señor, y se los llevó ¿a dónde? A un monte. Solo a los tres, no se llevó a los demás, sino que subió con ellos. Y en el Evangelio de Marcos muchas veces Jesús lleva a los discípulos a momentos privados con ellos. ¿Por qué? Porque quiere mostrarles algo que quizás quiere compartir, no en grupo, sino a aquellos que tienen intimidad con Él. Y en ese momento sucede algo imposible de explicar con palabras humanas, y dice que fue transfigurado delante de ellos. A mí me gusta decirlo de esta manera. Dios abrió la ventana y les dijo, ahí les va para que vean la gloria del Hijo. Jesús deja ver lo que siempre ha sido, Dios encarnado, simplemente que no podían verlo de esa manera. La gloria del Hijo se hizo presente en ese momento a los ojos naturales de ellos. Y pudieron ver a Jesucristo transfigurado delante de ellos. Y no es que Jesús realmente iba a ser el Hijo de Dios en ese momento para que ellos pudieran ver, siempre lo fue. Sencillamente pudieron ver la gloria del Hijo de Dios, que no la habían podido ver. Es como que Dios dijera, les voy a permitir ver la gloria antes de que vean la cruz de mi Hijo. Y eso es precioso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ver quién es Dios antes de que lleguen las pruebas, antes de que llegue la aflicción, antes de que llegue la escasez, antes de que lleguen todas esas cosas que nos suceden en la vida diaria. Dios dice, quiero que sepas quién soy. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que libera, yo soy el que está contigo cuando te sientes solo, yo soy el que te cuido, yo soy el que siempre he estado y siempre estaré hasta el fin del tiempo. Yo soy ese Dios. ¿Me puedes ver? ¿Puedes creer quién soy? Porque cuando lleguen las pruebas, vas a recordar quién soy yo. Muchas veces queremos ver quién es Dios cuando estamos en la prueba. Pero Dios dice, yo quiero mostrarme a ti antes de que te llegue la prueba. Antes que llegue tu cruz, yo quiero que veas mi gloria para que puedas confiar en aquel que te trajo de la perdición, que te trajo de aquellas situaciones difíciles, el que te ha cuidado, el que te ha protegido. Inclusive cuando pudieses haber perdido la vida, yo estuve ahí y te rescaté y te di una oportunidad más. Yo soy el que soy. No esperes estar en tribulaciones, en pruebas, en problemas para poder buscarme cuando he estado siempre delante de tus ojos. Y es lo que Dios quiere. Es lo que hizo con los discípulos Dios. Te voy a mostrar la gloria antes de que veas la cruz. Y esto es precioso. Me encanta la manera que Dios lo hizo. ¿Y qué es lo que está Dios revelando? Que está confirmando que Jesús no es solamente un profeta como la gente dice, sino es el Hijo de Dios eterno delante de ellos. Pueden verlo ahora. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este fue Juan escribiendo que había visto la gloria del Hijo de Dios delante con sus propios ojos. Los tres discípulos estaban viendo lo invisible hacerse visible, como si Dios le dijera, antes de que veas mi cruz, vas a ver mi gloria. ¿Y por qué aparecen Moisés y Elías? Moisés representa la ley de Dios, Elías representa a los profetas. Juntos representaban el Antiguo Testamento, que hablaba constantemente del Mesías que iba a llegar. Hoy tenías a las dos representaciones, al de la ley y los profetas, diciendo, hey, aquí está. Es precioso. Delante de tus ojos, aquí está lo que tanto Dios habló.
Toda la historia de las promesas de Dios de enviar al Mesías y al Salvador del mundo estaban ahí en ese momento delante de los 3 discípulos. Cuando Moisés y Elías aparecen junto a Jesús, el mensaje es: toda la Biblia, todo lo que se ha escrito está apuntando a este momento, al Hijo de Dios. Todas las promesas se encuentran cumplidas solamente en Jesús, y aquí estamos. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso era importante. En el monte Pedro propone hacer 3 enramadas. Jesucristo en el capítulo 8 tenía toda la razón cuando le dice: ustedes de verdad que tienen el corazón endurecido también, igual que los fariseos. Acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y luego Pedro otra vez más llega a hacer el mismo error, la misma sugerencia. Yo sé que ya me regañaste porque dices que vas a sufrir, pero Señor, hagamos 3 enramadas, mejor quedémonos aquí, porque si bajas te van a prender y Una vez más Pedro vuelve a caer en el mismo error. Señor, es que no necesitas ir abajo, no necesitas sufrir, no necesitas morir. Señor, nosotros queremos al Mesías poderoso, aquel que no es humilde, aquel que viene a poner orden, aquel que nos va a quitar a este imperio romano que nos tiene con el zapato en el cuello. Señor, tú vas a hacer grandes cosas y el mundo lo va a ver. No necesitas ir abajo. Hagamos las 3 enramadas, que se quede Moisés, que se quede Elías y te quedas tú. Nosotros aguantamos sol, pero no importa. Es lo que está diciendo Moisés, es increíble. Jesucristo le dijo algo que era para que pudiera pensar. Cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. Como que no, ¿cómo es que dicen en México? ¿No le cayó el 20? Es triste. Pero la verdad, no solamente Pedro puede caer en ese error de que continuamos cayendo en el mismo error por no tener fe a lo que Dios nos dice. Le dice: quédate aquí y no bajes. No vayas a sufrir, Jesús. Pero lo precioso es que dice que en ese momento que Pedro quiere tentar al Señor una vez más, viene la nube de Dios que los viene y los cubre. Qué precioso. Dice en la Biblia: la nube es señal de la presencia de Dios. Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios estaba ahí, y no solamente eso, sino que le habló a los discípulos y les dijo: este es mi Hijo amado. Y les dijo: escuchen a Moisés. ¿Dijo eso? Dijo: escuchen a Elías. No, dice: a él oíd. Ese es mi Hijo amado. En otras palabras, ya casi le decía a Dios: Pedro, escucha, ¿me estás escuchando? ¿Y cuántas veces Dios nos habla y no queremos escuchar? Pedro, es la voz de Dios. Yo creo que de qué otra manera Dios puede hablarnos más directo, que nos cubra la nube de la presencia de Dios y la voz audible de Dios, y que me diga: escucha, William, te estoy hablando. Yo creo que ya no puede haber otra forma para llamar mi atención. Eso es lo que estaba haciendo Dios, llamando la atención de Pedro, y ya de una vez le dice: Pedro, este es mi Hijo amado, escucha. El Padre no dice: escuchen a Moisés ni a Elías, dice: a él oíd. Jesús es el Verbo hecho carne y tiene toda la autoridad. Nadie más que él. Marcos 9 nos llama a escuchar al Señor. Y la pregunta para nosotros es: ¿estoy escuchándolo? Como
la autoridad máxima de Dios, o solamente lo escucho como escucho a veces pasar los coches cuando voy caminando? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Estoy escuchándolo cuando me está hablando de la cruz, lo que Él sufrió por mí. ¿Estoy escuchándolo? Cuando me habla del perdón, de la reconciliación, cuando me habla de la obediencia, o cuando me habla de que tengo que vivir en santidad para la gloria de Dios, ¿estoy escuchando eso? ¿O solamente escucho cuando confirma lo que yo quiero oír que me diga? Dios constantemente está hablándonos. Tenemos que escuchar. El Padre dice a Él oír, y esto significa obedézcanle, aun cuando no sea fácil, aun cuando no sea lo más conveniente para nosotros. O cuando aclare todas mis dudas, entonces te voy a escuchar y te voy a obedecer. Cuando el Padre dice a Él oíd, quiere decir todo lo que Él les digan, hagan. Es prácticamente lo que el Padre está diciéndonos. Y algo sucede muy importante. Dice que la experiencia sobrenatural que tuvieron en el monte no era para que tardara mucho tiempo, sino que los estaba preparando. La gloria que vieron ellos era preparando el corazón para lo que había de venir, para el precio que Jesucristo tenía que pagar. Jesús baja del monte no para mostrar su gloria a todos los demás. Ahora ya se la mostré a esos 3 discípulos. Ahora les voy a mostrar mi gloria a los 12 y luego voy a bajar para que el mundo entero vea mi gloria. No. Bajó humildemente a enfrentar las consecuencias de nuestra desobediencia. A eso bajó con humildad. Y esto me lleva al punto número 2, que dice: la fe crece en la lucha. Si vamos a crecer en nuestra fe, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles para poder decir: Señor, ahora sí me pongo en tus manos, que sea tu voluntad. Marcos, seguimos versículo 14 al 24 y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea que había una situación difícil entre ellos. Estaban discutiendo. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él. Le saludaron y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Hay mucho que aprender en este texto. Cuando Jesús bajó del monte de mostrar su gloria a sus hijos, muchos hubiéramos pensado que iba a bajar y todavía Jesús, de haber mostrado su gloria, iba a encontrar un momento de adoración de sus discípulos, y encuentra un gran escándalo que está sucediendo. Están las multitudes, fariseos y todos, este padre desesperado por este hijo que estaba con un espíritu inmundo.
Y los escribas estaban discutiendo con los discípulos. Estaba totalmente agitada y un padre desesperado. Y este padre trae a su hijo, a Jesús. La Biblia lo describe que tenía convulsiones, peligro, pérdida de control. Pero para este padre desesperado tener un debate teológico en ese momento no le importaba. Lo único que necesitaba era un milagro de Jesús. Y le puso queja de sus discípulos. Yo no quiero que al Señor le pongan quejas mías, sí se los digo. Y les pusieron quejas. Les traje a esos tus discípulos a mi hijo y no pudieron hacer nada. Ya habían podido hacer antes, pero no pudieron. Y Jesús parecía enojado porque estaba diciendo que no pudieron ayudarle. Y la verdad es de que muchos podemos amar al Señor y podemos decir que todos los que estamos aquí en esta mañana amamos al Señor. Sería una buena observación. Podemos servir al Señor. Muchos servimos y nuestro deseo y nuestro corazón es servirle a Dios. Y es real eso. Y aún así enfrentamos momentos donde nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios nos pide hacer. De la misma manera que los discípulos enfrentaron una situación, aunque deseaban de todo corazón poder ayudarle a un padre desesperado, no pudieron. No pudieron. Y Jesús dice, oh generación incrédula. Y no es que Jesús estuviera siendo de veras malo con sus palabras, porque no hay maldad en el Señor. Simplemente está exponiendo el verdadero problema que tenían, la falta de fe. No tenían fe en Jesús. Sus corazones estaban duros, incluyendo lo de los discípulos, como leímos en el capítulo 8. El Padre dice, cuando Jesús le dice que si él cree que él puede hacerlo, y le dice, sí puedes hacerlo. Inclusive el padre desesperado ya había batallado por todos lados, ya había ido hasta los discípulos de Jesús. Dijo, ahora sí voy a lo seguro, voy a ir a estos que andan con Jesús y ahora sí ellos me van a resolver el problema. De hecho, ya Dios estaba haciendo milagros a través de los discípulos y ahora dice, ahora sí voy a ir, mi última oportunidad, esta es. Y van a los discípulos y ahora de todas las desesperaciones, porque dice que desde niño tenía este problema de este espíritu inmundo. Este padre desesperado llega hasta donde Jesús y todavía llega con duda por la situación que había tenido con los discípulos y le dice, sí puedes. O sea, no estoy seguro si puedas ayudarme. Sí puedes hacer algo con una gran duda, pero con un grito desesperado de cansancio. Y eso es lo que mira Jesús. Estaba diciéndole, Señor, lo he intentado todo. ¿Será acaso que tú sí puedes? Eso es lo precioso. Un Dios misericordioso, que si somos honestos, no nos rechaza. Le prometo a cada uno de ustedes que si somos honestos y humildes con el Señor, no nos va a rechazar. Y llega y le dice, Jesús, ya fui con tus discípulos, pero si puedes, ayúdanos de verdad. Jesús responde la manera que siempre le decía a la gente, ¿puedes creer? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque Jesús le está diciendo, no limites lo que Dios puede hacer por tu desesperanza, pero puedes creer. Y el Padre responde con una frase humilde que deberíamos cada uno de nosotros aprender de este hombre. Y le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Le dice, yo voy a hacer lo que me es humanamente posible. El poquito de fe que tengo, porque vine hasta ti, vine hasta acá. Hasta aquí llegó mi fe. Dar ese paso de fe a buscar a la ayuda de Jesús. Ya lo hice. Aquí estoy. Por lo demás no tengo fe. Ahora le dice,
ayuda mi incredulidad. Porque ahorita, después de que haber estado con tus discípulos, ya no estoy seguro si voy a recibir lo que tan desesperadamente estoy buscando. Y le dice, hasta aquí llegó mi fe. Ayuda mi incredulidad. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, busca qué hacer por otro lado hasta que vengas con suficiente fe. No. ¿Qué hace Jesús? Versículo 25 al 29 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando la autoridad de la que habló el Padre. Sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Si de veras quieren hacer el trabajo, tienen que pasar más tiempo conmigo, en mi presencia. No pueden hacer lo sobrenatural, hacerlo con lo natural. No pueden crear lo que no tienen, no pueden dar lo que no tienen. Quieren hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Tienen que estar en mi presencia para que ustedes puedan hacer todo lo que es imposible para el hombre. Y muchas personas quieren hacer lo sobrenatural naturalmente sin pasar tiempos con Dios. Y Dios dice, no, quieres hacer lo que yo te envié a hacer, necesitas de mí. Fuera de mí no vas a hacer absolutamente nada. Y esa es la verdad. No podemos hacer nada de lo que Dios nos envíe si no vamos con Él. Moisés dijo, al menos que tú vayas conmigo y vayas enfrente, yo no voy a ir. Y esa debería de ser siempre nuestra manera de trabajar las cosas de Dios. Al menos que tú vayas conmigo, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es imposible. Jesús libera al niño con autoridad y luego en privado los discípulos le preguntan. Y aquí hay una enseñanza muy profunda. La obra sobrenatural del reino de Dios no se sostiene con poder o deseo humano. No es lo que nosotros deseemos, es lo que Dios quiere hacer. Y solamente a través de Él vamos a poder hacerlo. No es base de técnicas estudiadas en un colegio bíblico. Que vamos a una escuela bíblica y ahora vamos a poder hacer las cosas sobrenaturales de Dios. No. No es a base de palabras específicas que tengamos que decir, como muchas personas creen. Es dependencia continua del poder de Dios y autoridad que solo lo podemos obtener a través de Dios. Cuando pasamos ese tiempo íntimo con el Señor, nos empapamos de Él y ahora podemos ir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les digo una vez más, no podemos dar lo que no tenemos. Esto no es solo una lección para liberar a un joven endemoniado, es una lección para entender nuestra dependencia del poder de Dios para hacer su obra. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si esta mañana te encuentras con una situación difícil como la de este padre que no tenía esperanza, una crisis familiar, financiera, salud, una batalla mental, física, emocional o espiritual, o una situación fuera de tus manos y que no puedes controlar, la solución no es pretender que todo está bien. Y es lo que muchos hacemos. Pongo la máscara del domingo, le voy a sonreír a la gente para que sepan que todo está bien. Es llegar a la presencia de Dios
Hacer una oración sincera delante de Dios y decirle: Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad de que todo va a estar bien. Esa oración es bíblica, es honesta y muestra humildad, y es recibida muy bien en el cielo. Pero no se trata solo de buscar el milagro en el momento que estamos en la necesidad. Es aprender a caminar humildemente delante de Dios como una manera diaria de vivir. Tenemos que vivir en esta humildad delante de Dios todos los días. Que salga esa humildad naturalmente delante de nosotros, delante de Dios constantemente. No solamente cuando estamos en los aprietos. No solamente cuando estamos en situaciones difíciles, es cuando nuestras rodillas tocan el piso para poder orar. Sino que antes de que llegue la prueba, la situación difícil, nuestras rodillas ya están en el suelo. Teniendo esa intimidad con Dios. Preparando nuestro corazón, preparando nuestra fe para cuando llegue la batalla. No voy a empezar a darle filo a la espada va a estar filosa desde antes de que llegue la batalla, y voy a estar listo para pelear la batalla espiritual que el enemigo quiera poner delante de mí. Nuestra fe tiene que estar constantemente siempre lista para meter en el momento de batalla. Y esto me lleva al punto número 3 y final. El más grande en el reino de Dios es el que sirve. Alguien decía, simplemente yo lo repito, no me juzguen, denme gracia, por favor. Dice alguien: el que no sirve, no sirve. Tiene mucho significado y muy profundo, pero sí sirven, pero tienen que servir. Parece trabalenguas, ¿verdad? El más grande en el reino de Dios es el que sirve. Marcos capítulo 30 al 37 dice: y habiendo salido de allí, o sea que el Señor hizo el milagro, este joven se fue con su papá, todo se ve bien ya, y habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque todavía no se había llegado la hora. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿O qué disputabais entre vosotros? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Hablando de inmadurez, ¿verdad? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había sido el mayor. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero, hizo algo muy importante que constantemente venía hablándole a los discípulos. Una vez más, hablando de lo que iba a sufrir, de su muerte, pero también habla de su resurrección. Los discípulos no querían. Se nota que cada vez que Jesús tocaba ese tema, ellos ya no querían hablar más. Estaban asustados, ya no querían, como Pedro, constantemente persuadir a Jesús que no lo hiciera. Ya mejor se quedaron callados porque les temía, les dio temor hablar de eso. Pero prefirieron, en vez de hablar de lo que Jesucristo, lo importante que Jesucristo le estaba diciendo, mejor tomaron la inmadurez de tomar una conversación que no tenía sentido. Dijeron: ¿quién de nosotros 12 va a ser el más grande en el reino de Dios? Y Jesús les dice: hey, ¿qué estaban discutiendo en el camino? ¿Quién es el mayor? Cuando no entendemos el trabajo y lo que tenemos que padecer, como Jesucristo, que tuvo que padecer en la cruz, buscamos estatus. Yo quiero verme bien. Yo quiero que todos me admiren. Acuérdense que esa fue la caída
El ángel más grande del cielo. Yo quiero que me admiren, voy a ser igual que él. Yo quieren estatus. Y mientras caminan discuten eso. Y cuando no escogemos con humildad el ejemplo que Jesús nos había dado, buscamos posiciones. Y Jesucristo les deja claro y redefine delante de ellos la grandeza en el reino de Dios. Y le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. ¿Quieren ser grande en el cielo de Dios? Vamos a servir y vamos a ser el último. Eso los hace grande en el reino de Dios. Eso no era un consejo, no era una opción, no era opcional, sino que ese es el principio de algo real en el reino de Dios. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes esperaban a un Mesías con un gran poder, lo tiene. Jesucristo vino con poder y gloria, pero querían algo más. Y le dice, eso es lo que sucede en el reino de Dios. Yo vengo a servir. Esto me hace grande delante de mi Padre. Queremos ser grande delante de nuestro Padre. Venimos a servir. Jesús luego coloca un niño. Un niño simboliza inocencia, pequeñez. No hay rango, no hay influencia, no hay pretensiones. Jesús está diciendo, si quieres ser grande en el reino de mi Padre, aprende a amar y a dar, aun cuando nadie puede darte nada a cambio. No damos para recibir, sino porque nos nace dar. A veces decimos, la gente me ofendió. Y si quiere que lo perdone, tiene que pedirme perdón y reconocer lo que hizo. Si no, no lo perdono. Cuando Dios dice, no, en el reino de Dios tienes que amar inclusive a tus enemigos. Porque ¿qué ventaja tiene amar a los que te aman? A los que te aborrecen, ama. Así son las cosas en el reino de Dios. Si quieres ser grande en el reino de mi Padre, aprende a amar aún a los que es difícil amar. Y eso cambia nuestra manera de vivir. Servimos sin pedir aplausos. Honramos a quien honra se merece, aun cuando nadie está viendo. Tratamos con paciencia a las personas que son más difíciles de tratar. Ayudamos al débil, al que está espiritualmente un bebé, o cuando necesitan ayuda física. Discipulamos a aquellos nuevitos en la fe, aquellos bebés, para que el enemigo no se los lleve. Le damos valor al que nadie mira. Aquel que está desapercibido, nosotros lo buscamos para decirles, yo te veo. Dios también te ve y te ama. Amamos a aquellos que son difíciles. Perdonamos aún a aquellos que nosotros pensamos que no se lo merecen. Y hoy que estamos recordando esta humildad de nuestro Señor, todo lo que Él hizo por nosotros, pienso que es oportuno hacerlo tomando la Santa Cena. Ese es el momento que podemos decir, Señor, entiendo lo que hiciste por mí. Y ayúdame a entender las cosas que todavía no puedo entender. Y si no tienen los elementos, les voy a pedir por favor que levanten su mano. Uno de los sugieres va a llegar y les va a dar los elementos. Este es un momento precioso. Jesucristo pidió que recordáramos constantemente lo que Él hizo por nosotros. Es importante.
Pero Él no quiere que lo hagamos de una manera triste, pero una manera de una gran victoria, porque el sacrificio de Él era nuestro beneficio. Marcos 9, pudimos ver su gloria en el monte cuando estaba con sus discípulos, hablando también de las futuras luchas que iba a enfrentar. Escuchamos también que en el camino del reino es humildad y es servicio. Pero todo lo que hemos hablado apunta hacia un lugar, hacia la cruz. Ese es el momento clave. Ahí es donde se iba a efectuar la transacción más grande que pudo haber existido en esta tierra, antes y después y para siempre. El intercambio, donde íbamos a entregar el castigo de nuestros pecados, castigo de nuestra rebelión. Jesucristo las iba a llevar, se la íbamos a entregar a Él. Y Jesucristo nos iba a dar su gracia, su perdón y su misericordia. E iba a pagar nuestro castigo, cayendo sobre Él. La Biblia dice que cuando Él llevaba el castigo de nuestro pecado, el Padre volteó su rostro, porque no podía ver al Hijo cargando todo ese pecado, el suyo y el mío, sobre Él. El Hijo nunca había experimentado la separación del Padre. El pecado separa a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación. Cuando el Hijo llevaba el pecado de la humanidad, hubo la separación para traernos hacia el Padre. Y Jesucristo, que nunca había experimentado esa separación, clamó al cielo y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te alejas de mí? Ese sacrificio, dice Jesús, quiero que lo recuerdes constantemente. Lo que yo he hecho por ti, lo que no podías hacer, lo estoy haciendo para ti. De una vez para siempre, perdono tus pecados, para que nunca más te acuerdes de Él. No me acuerdo más yo de Él, tú no te acuerdes más de Él. Yo llevo tu pago, el pago de tus pecados los llevo yo. Y te entrego mi justicia, mi gracia, mi amor y misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, mi Dios, por darnos el privilegio de congregarnos y recordar todo lo que has hecho por nosotros. Tu palabra dice, mi Dios, que por tus heridas somos sanos. Y esta galleta, Señor, que tengo en mis manos representa eso. Tu cuerpo quebrado para que nosotros recibiéramos sanidad física, mental, emocional. Padre bueno, la recibimos en este momento. Gracias, Señor. Gracias. No somos merecedores de tanta gracia, pero la recibimos, mi Dios, con todo honor y con todo respeto. Pueden abrir la galleta y pueden comerla. Gracias, Señor. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Cordero Santo y puro, perfecto de Dios vino y derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados para siempre. Y en este momento, Señor, reconocemos que nuestras buenas obras son trapos de inmundicias delante de ti. Solamente a través de su sangre obtenemos perdón, sin importar cuántas cosas buenas podamos hacer. Eso nunca nos iba a llevar al perdón. Reconocemos nuestra dependencia. Reconocemos que tú hiciste lo que era imposible para nosotros. Y es a través de tu sangre preciosa derramada en esa cruz que recibimos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Pueden tomarla.
Padre bueno, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo que nos has permitido recordarlo. Como dije, no con tristeza, sino con gozo de saber, Señor, de que la muerte no era el final, el sufrimiento no era para siempre, porque al tercer día tu palabra dice que resucitaste de entre los muertos y juntamente contigo todos nosotros, porque tú obtuviste lo que el poder que había entregado a Adán en su pecado, tú lo recuperaste y nos has dado vida eterna que solamente a través de ti podemos obtener.